¿Cómo saben nuestras células que se tienen que parecer a las de mi padre o a las de mi madre? En rasgos me refiero. En el video de hoy vamos a aprender cómo funciona la herencia genética. Bueno, ese es el tema de todo este módulo. Específicamente vamos a ver cuáles son los componentes de la célula que nos permiten entregar información desde una célula madre o padre hacia las células hijas. Aprenderemos lo que son los cromosomas. Bueno, primero debo destacar cuál es el área científica que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos. Vamos a llamar a esta área de la ciencia la genética. La genética es, por así decirlo, el estudio de la información que necesita la célula para poder hacer todas sus funciones desde una generación a la siguiente generación. Entonces, desde hace muchos años, pero no tantos, se ha comenzado a estudiar cuáles son esos mecanismos celulares que pueden determinar unas características de una célula a la generación siguiente. Gracias a estos estudios que se han hecho en los últimos más o menos 200 años, hemos podido aprender mucho de enfermedades que se transmiten de una generación a otra, en el caso de humanos o en el caso de especies que utilizamos como recursos, por ejemplo algunas plantas, para que sean más resistentes a sequías o a enfermedades, o también en ciertos animales que se utilizan, por ejemplo, para ayudar a hacer trabajos pesados. Entonces podemos entender cómo funcionan estos mecanismos, cómo va moviéndose la información de una familia, ¿cierto?, hacia las siguientes generaciones. No solamente vamos a ver rasgos físicos que se heredan, sino que también hay rasgos psicológicos o conductuales más bien. Si ustedes ven su árbol genealógico, van a encontrar características físicas muy similares, pero también van a encontrar algunas características psicológicas. Y en verdad mucha parte de nuestra psicología se explica por propiedades físicas de las células. Por ejemplo, de las neuronas, o cómo reaccionamos frente a ciertos neurotransmisores, que son las señales químicas que se encuentran en nuestro sistema nervioso. Entonces, en el fondo, todas estas cosas que nos van a definir como individuos o como especie incluso, van a estar determinados por nuestros genes. Aquí podemos ver, por ejemplo, un proyecto fotográfico que le tomó foto a personas de una misma familia, hermanos gemelos, hijo y madre, hermanas, madre e hija. Ya podemos ver entonces, bueno, todos estos son familiares en verdad, todos los de la foto. Y podemos ver rasgos claramente muy similares. No solamente el tono de piel, sino que el tipo de pelo, los ojos, la forma de la boca, la forma de la mandíbula, incluso el tipo de pelo, ¿no es cierto?, entre pelo así rizado. Bueno, ustedes van a entender si es que basta con analizar nuestra propia línea genética. Entonces, ¿cuál va a ser el mensajero de esta información que se va a heredar de una generación a la siguiente? Es una molécula muy conocida que llamamos el ADN. El ADN no es nada más que una molécula, pero una molécula muy compleja y muy especial. Vamos a ver que se encuentra compuesta por dos hebras. Aquí tenemos una hebra, ¿sí?, y otra hebra que es la que estoy marcando en amarillo. Entonces, aquí le decimos hebra de ADN. Bueno, más adelante les tengo otra imagen con la estructura molecular del ADN, pero es básicamente una cadena de moléculas, ¿ya? Una molécula, después otra, después otra, después otra, después otra, así una cadena, y que a esta cadena también se van uniendo otras moléculas que se llaman nucleótidos. Y eso es muy importante, los nucleótidos, que también se los voy a mencionar específicamente más adelante. Entonces aquí tenemos una hebra, y paralela a esta, o de forma apareada, vamos a decir que se encuentra una segunda hebra. Ahora, esta hebra no está así dando vuelta por la célula, sino que se encuentra ordenadita.
y se va a encontrar asociada a una proteína que se llama las histonas o el complejo proteico de las histonas. Bueno, la histona en verdad son 5 proteínas, ya que se encuentran unidas al ADN. El ADN lo vamos a encontrar enrollando la histona, ya va a estar dándole vuelta. Acá podemos ver que se le da 2 vueltas y sigue la siguiente histona. Entonces las histonas son como, imagínense sus 4 dedos así como juntos, y el ADN dándole vuelta, 2 vueltas, y hay una quinta histona que está como apretando esa hebra. Así es como se va a unir a las histonas. Ahora, ¿por qué se junta con las histonas? Porque estas histonas también pueden unirse entre sí, y se van a unir una histona con otra y otra y otra, y esto va a permitir que se vaya compactando el ADN. Eso le vamos a llamar un nucleosoma. El nucleosoma es esta unión entre histona y ADN. Entonces cuando el nucleosoma se aglutina, como sale ahí en la imagen, va a aparecer como un cable enrollado, así como un cable de estos de teléfono antiguo. Y esto también se va a volver a enrollar sobre sí mismo y va a formar una estructura que llamamos la cromatina. De hecho, la cromatina es como nosotros vemos normalmente el ADN en el microscopio, cuando lo teñimos. Esta cromatina se vuelve a enrollar y vamos a decir que se condensa. Y esto ocurre solamente en un momento de la vida de la célula. No está todo el tiempo condensada. O sea, siempre se va a encontrar como cromatina, pero en un momento determinado, que es cuando se va a reproducir, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, va a condensarse, y esa condensación nosotros la vamos a poder ver como un cromosoma. Ok, entonces el cromosoma no es nada más ni nada menos que cromatina condensada, y la cromatina no es nada más ni nada menos que nucleosomas ordenados, y los nucleosomas no son nada más ni nada menos que ADN enrollado sobre histonas. Ahora, esto es súper largo, esto es una cadena muy muy larga, que en el caso de nosotros, de los seres humanos, cada cromosoma es una hebra que se encuentra enrollada, ¿sí? y forma estas como salchichas que se ven acá. Una sola de estas salchichas es una sola hebra que está enrollada, ¿sí? sobre miles de histonas, y si nosotros la desenrolláramos, haríamos un hilo de varios metros, y está compuesta por millones y millones de pares de bases. Las pares de bases son estos que les mencionaba al principio, estas que se encuentran unidas a la hebra, ¿sí? Y forman pares, por eso les decía recién que se encuentran apareadas con otra hebra. Tienen millones de estos pares, que ya se los voy a mostrar. La palabra cromosoma significa cuerpo de color, y se llama así porque cuando se descubrieron, lo que ocurrió fue que las primeras veces que se comenzaron a teñir las células para poder observarlas al microscopio, se empezaron a ver unas cosas que parecían como personas con los brazos estirados para arriba y las piernas, pero eran las cosas que más se teñían de color. Por eso les pusieron cromosomas. Cromo es color y somas es cuerpo. Con el tiempo se fueron descubriendo para qué servían, pero al principio no se tenía idea qué eran o para qué lo usaba la célula. Sí sabían que se formaban cuando la célula se estaba dividiendo. Entonces un cromosoma vamos a encontrar varias partes, ya, porque como les dije recién que es una sola hebra de ADN unido con histonas, pero una vez que se forma el cromosoma completo se van a unir otras proteínas más, y cada parte del ADN va a cumplir funciones diferentes. Entonces primero un cromosoma lo vamos a encontrar o se va a dibujar normalmente como una X, con como estas dos salchichas que se forman así. Cada una de estas cosas le decimos cromátida, y una cromátida va a ser igual a la otra, ya, o sea, esta cromátida va a ser exactamente la misma hebra de ADN, la misma información genética que su hermanita de al lado. ¿Ok? Entonces las vamos a decir cromatídeas hermanas. Y son idénticas, recuerda, eso es súper importante, son idénticas, es la misma. Estas cromátidas se van a unir en un punto.
Y en ese lugar en el cual se unen se llama el centrómero. El centro se llama centrómero porque es como en el centro que se unen. Pero no todas se unen en el centro, pero eso se descubrió después de que ya le habían puesto nombre. Por lo general, como le digo, no queda 100% en el centro. Entonces vamos a tener que se unen un poquito más arriba. Si es que la ordenamos que el centrómero quede más arriba. Entonces vamos a decir que hay un brazo que es más corto y un brazo que es más largo. Esto lo descubrió un francés, así que les puso los nombres en francés. Pero para no empezar a hablar de idioma, vamos a dejar solamente el nombre que le puso, que es el brazo P, o el brazo corto, y el brazo Q, el brazo largo. Unido al centrómero vamos a encontrar otras proteínas que se llaman las proteínas del cinetocoro. Esta que la mencionan ahí. Y el cinetocoro va a ser súper importante en el momento de que se divide la célula también. Pero lo vamos a ver eso en el siguiente video. Y algo bien característico de los cromosomas es que cuando los teñimos no se van a teñir igual en todas las partes. Entonces vamos a decir que forman bandas. Y esas bandas nos pueden indicar, esto nos van a servir para poder identificar y decir, mira, este cromosoma es igual a este otro. O esta cromátida está bien y esta cromátida quizás se le borró un pedazo. ¿Qué ocurre? Y a veces vamos a encontrar partes como que pareciera que debería ir un segundo centrómero, pero que están separadas las cromátidas. Entonces eso le vamos a llamar una constricción secundaria, que son como estos pedacitos que se ven ahí, como que pareciera que algo va a unirse, pero no hay nada unido. Se cree que eso es por una razón evolutiva, en que antes el centrómero se encontraba en ese punto. Y al trozo que queda de cromosoma le decimos el trozo satélite, o la porción satélite. Entonces aquí lo que les decía de la molécula del ADN con mayor precisión. Primero hablemos un poquito de las funciones que tiene el ADN. El ADN en grandes rasgos entrega información, es eso. Pero cómo se lee esa información es la gracia. Como les había mencionado, cada hebra, que es la que están ahora acá, una hebra por acá, la otra hebra por acá, van a estar unidos los nucleótidos, ya que los vamos a diferenciar con una letra. Esta letra es por su nombre. Entonces vamos a encontrar 4 tipos de nucleótidos. La adenina, aquí está con rojo, marcarla con ese, y aquí también tenemos una adenina. La timina, que se une a la adenina. La citosina y la guanina, que se une con la citosina. La gracia de esto es que una citosina, por ejemplo, nunca se va a poder unir con una adenina. Eso lo podemos ver en esta imagen que se ve acá al lado. Como vimos en uno de los primeros videos, yo les dije que las moléculas siempre forman enlaces. Y vimos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Pero también les mencioné que existían otros tipos de enlaces, que son un poquito más especiales y no ocurren todo el tiempo. Bueno, aquí hay uno de esos tipos de enlaces especiales que se llaman los puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno los vamos a encontrar en estos pares de bases que vamos a tener la adenina y la timina, que tienen 2 puentes de hidrógeno. Entonces solamente se va a poder unir la adenina con la timina porque son las únicas que tienen 2 puentes de hidrógeno. Y la guanina con la citosina solamente se van a poder unir entre ellas porque tienen 3 puentes de hidrógeno, como se ven ahí en pantalla. Eso nos ayuda a evitar mutaciones. Una mutación es un error bueno, hay varios errores de que pueden ocurrir en los cromosomas, en los genes. Y uno de estas mutaciones es justamente que un par de bases se apare de forma errónea. Ahora, es mucho más común que ese error ocurra que una adenina se junta con otra adenina, o que una timina se junta con otra timina, y así con las otras 2 también. Esa va a ser como el código en el que está escrita la información genética. Entonces vamos a decir que aquí tenemos A, C, A, G, T, C. Perdón, esto es guanina. Entonces vamos a decir que eso es como el mensaje que está entregando la molécula de ADN. Entonces aquí les puse un esquema bastante sencillo en que en una cromátida, esa salchichita gris que se encuentra ahí, tiene en un pedacito ya un gen.
que va a ser en este caso el gen del color de las flores. Es un ejemplo hipotético. Entonces, si yo miro este cromosoma en el microscopio, quizás vea una bandita, ya que es justamente toda la sección de esta hebra gigante que me está indicando los genes para el color de la flor. Entonces, si yo veo ese pedacito, voy a encontrarme con esto, solamente una hebra con un orden específico de nucleótidos. Entonces, en este caso tenemos C, A, T, 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 A, C, G. Vamos a suponer que ese orden es el gen. Eso es un gen. Cuando hablamos de gen es eso, es un orden específico del ADN. Y que va a estar en una parte, una posición específica del cromosoma. Ahora, por una serie de pasos que lo vamos a ver después de esta diapositiva, va a codificar esta secuencia de ADN a una proteína. ¿Ya? Esa sección de ADN, la célula la va a transformar, la va a decodificar en una proteína. Y en una proteína específica, que es lo que va a hacer es producir pigmentos. Los pigmentos son todas las cosas que le dan color a la vida. Y no me refiero al tío cuando se pone ebrio que le pone color. No, me refiero a colores reales. Y esos pigmentos entonces van a llegar a los pétalos de la flor y va a hacer que se vea púrpura. Gracias a esos pigmentos que fueron producidos por esa sección de ADN que llamamos el gen. Bueno, como les decía, todo esto es una historia súper grande, pero no se sabe desde siempre. Se comenzó a estudiar por allá por los años 1870. Recién empezaron a descubrir qué molécula era la que servía para transmitir esta información. Antes se sabía que había información que se transmitía de una generación a otra, sobre todo gracias a los trabajos que hizo un caballero que se llamaba Gregor Mendel. Pero hay un video casi entero dedicado a este tipo. Y lo último que me falta mencionar es cómo se conforma la hebra de ADN. ¿Y por qué se llama ADN? ADN significa ácido desoxirribonucleico. Ácido justamente porque tiene estos hidrógenos. ¿Ya? Los ácidos básicamente son moléculas que tienen hidrógenos que pueden reaccionar. Entonces eso genera las reacciones ácidas que conocemos. Y unido a los nucleótidos, que como los pueden ver son todos muy diferentes. Es una adenina, es una timina, la citosina, la guanina. Todos están unidos a una desoxirribosa. Por eso ADN es ácido desoxirribonucleico. O sea, porque tiene el ácido, tiene una desoxirribo y tiene el nucleótido. La desoxirribosa está unida a algo que llamamos el grupo fosfato. ¿Ven esa rayita chiquitita que se ve ahí? Esa rayita no está ahí porque sí, eso es porque está unido a un fósforo. Y ese fósforo está oxidado, está unido a varios oxígenos y eso le llamamos un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato va a estar uniendo las desoxirribosas. Por eso les dibujé acá como un círculo grande y uno chico. Ya es porque uno es la desoxirribosa y el chico el grupo fosfato. Desoxirribosa, grupo fosfato. Desoxirribosa, grupo fosfato. Desoxirribosa, grupo fosfato. Desoxirribosa, grupo fosfato. Así es como se va a formar la hebra de ADN. Ya nunca se olviden. Desoxirribosa, grupo fosfato. Desoxirribosa, grupo fosfato. Y unido a la desoxirribosa se encuentra el nucleótido. Y eso es el ADN. ¿Ya? Esto se repite millones y millones de veces. Entonces, para entender cómo va a formarse del gen a una proteína, gracias a muchos estudios, no se supo de un día para otro, se descubrió todo el mecanismo que le llamamos hoy en día el dogma central de la biología molecular, que es básicamente todo lo que hace una célula. Toda la función de una célula es esto, es el dogma. Es todo lo que hace una célula, sobrevivir para poder realizar esta función. El ADN tiene la secuencia de nucleótidos, ¿sí? Que vamos a tener siempre dos hebras. Una es la hebra que se traduce y la otra es la hebra del molde, el molde de copia, que no lo vamos a usar. Entonces, a partir de una sola de estas dos hebras, que en este caso es la de abajo, se va a transcribir. Eso quiere decir que el ADN se va a abrir la hebra y se va a copiar una tercera hebra. Aquí le vamos a decir el trozo de transcripción, que no es un ADN, porque como es una sola hebra, va a utilizar otras moléculas y vamos a formar entonces un ARN, que le vamos a llamar un ARN mensajero.
este ARN mensajero, una de las principales diferencias para poder diferenciar uno de otro es que no hay timina, sino que va a haber una molécula que se llama uracilo. No, perdón, va a haber un ácido nucleico que se llama uracilo. Si se fijan, aquí vamos a tener los mismos pares de base. La timina se une a la adenina. La adenina se une a la timina, pero como aquí no hay timina, se une a un uracilo. Citosina a guanina, timina a adenina, y se entiende la idea. Entonces vamos a formar esta tercera hebra, ya que sale del ADN. Y esta hebra de ARN mensajero se llama así porque lleva el mensaje del ADN y lo saca del núcleo. Ya como es una sola hebra y un trocito muy corto, puede moverse y puede salir del núcleo. Y no se va a ir a cualquier lado. Se va a ir al retículo endoplasmático rugoso, en donde se va a unir a los ribosomas. Y el ribosoma también está hecho de ARN. Y el ribosoma va a tomar esta hebra y va a decir, cada 3 nucleótidos los va a unir a otro ARN. Y ese ARN está unido a un aminoácido. Entonces en este caso, el AUG, adenina, uracilo, guanina, se va a unir a la metionina. La metionina siempre se va a unir al AUG. Le decimos el inicio. Siempre vamos a partir con una metionina. Entonces un gen siempre va a partir con timina, adenina, citosina. Y después ya comienza la proteína en sí. Y después se van a comenzar a unir los otros aminoácidos. Y una vez que se van uniendo todos los aminoácidos, esa cadena que se va a ir formando le llamamos un polipéptido. Y todo ese proceso de ir codificando del ARN mensajero al aminoácido le llamamos la traducción. Porque se está traduciendo un mensaje de nucleótidos a aminoácidos. Por eso le decimos traducción, porque uno se transforma en el otro. Después esta molécula de ARN se desarma y se recicla dentro del núcleo. Y el polipéptido sale y se va hacia el aparato de Golgi. Aquí les puse otra imagen un poquito más ordenada, en que podemos ver que siempre vamos a partir con el mismo codón, como les decía, la metionina, que siempre va a ser AUG, ya que está aquí en verde. Este siempre va a ser el codón. Ahora, esta tabla que vemos acá, acá arriba, ahí arriba, son la forma en que se va a traducir una tríada de nucleótidos, eso le llamamos un codón, en un aminoácido. Siempre van a ser los mismos 3, se van a transformar en un aminoácido en específico. Todas las combinaciones de nucleótidos van a formar un aminoácido en específico. Algunos se repiten. Y algunos de estos codones tienen una función que va a ser dar el inicio y dar el término, o el stop, que van a ser estos 3 que se ven aquí: uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina. Entonces así todo este proceso sabe cuándo comenzar y dónde terminar. Y aquí se ve también lo mismo. O sea, en el ADN tenemos una hebra, ¿sí?, que se va a abrir, se va a separar una cadena de la otra en un pedacito en particular, y se va a transcribir una hebra de ARN, y ese ARN va a salir del núcleo y se va a unir a los codones. Entonces pueden pausar el video si quieren revisar ese esquema con mucha tranquilidad, pero les cuenta el mismo cuento que les dije recién. Y por último, entender un poco la genética humana, cómo funcionan los cromosomas nuestros de los seres humanos. Entonces primero recordar que cada cromosoma es una hebra de ADN que se encuentra enrollada. Esta es una fotografía real, como dice, hay una microscopía electrónica de barrido, en que vamos a ver los únicos cromosomas que nos van a generar una diferencia importante a los seres humanos. Y son los cromosomas que van a definir el sexo. Cuando hablamos de sexo en biología nos referimos a las características físicas entregadas por los cromosomas. Nada más que eso. La definición de hombre y mujer es algo social
el género masculino y femenino es algo psicológico. Ya, eso son términos diferentes, para cosas diferentes. Entonces en biología solamente nos podemos referir al sexo de una persona, que es el sexo genético o cromosómico, y que se va a estar determinado justamente por la presencia o ausencia de estos cromosomas. En el caso de un humano con cariotipo, cuando hablamos cariotipo me refiero a esto: ¿qué cromosomas tiene? Entonces muchas veces voy a utilizar la palabra cariotipo en este y en los próximos videos. Si hablamos de un cariotipo XY, me refiero a eso, vamos a hablar de sexo masculino u hombre, si es que se entiende, sí. Ya, entonces el hombre, vuelvo a repetir, la parte cromosómica es el Y y X. ¿Sí? Acá el cromosoma Y es más chiquitito. No porque tenga menos información. O sea, sí, tiene menos información. Pero si tuviéramos 2X, que es el caso de la mujer, en verdad tendríamos una sola información copiada 4 veces. Ya, porque tenemos la misma información en una cromátida, la misma información en otra cromátida y ese mismo cromosoma repetido. En cambio el hombre, sexo masculino me refiero, tiene un cromosoma con 2 veces la misma información y otro cromosoma con otra información distinta también 2 veces. Sí, también tiene 2 cromátidas, aquí hay una y aquí la otra. Aquí los brazos cortos son súper chiquititos y se encuentran casi unidos con el centrómero, así que no se alcanzan a notar mucho la diferencia entre uno. Voy a borrar un poco eso. Entre una cromátida y la otra, pero hay 2 cromátidas, aunque no se note. ¿Ya? Y todos los demás cromosomas, que son 22 pares, ¿ya? Les vamos a decir los pares autosómicos. De todos estos que estoy pintando en verde son los pares autosómicos, y los que estoy pintando en amarillo, esos dos, son los pares sexuales, el par sexual del cromosoma. ¿Qué significa que sean autosómicos? Que van a producir todas las características del cuerpo que no son producidas por los cromosomas sexuales. Y eso nomás, o sea, esa es la principal diferencia. En el caso de las personas, ¿no es cierto?, de lo humano, tanto hombres como mujeres, de sexo cromosómico me refiero, van a compartir los 22 cromosomas, son iguales, son idénticos. O sea, vamos a tener la misma información genética. La única diferencia radica en estos 2 cromosomas que están acá al final. Ya, pero eso es como funcionamos nosotros. En verdad es como funcionamos prácticamente todos los mamíferos. Y sí, los mamíferos. Pero otros animales no tienen la misma forma de determinar el sexo biológico o el sexo cromosómico. Por ejemplo, los insectos, no todos, pero casi todos, presentan un sistema XO. El XO, el O es de que no tiene, o sea, es como que está vacío, o sea, ¿tiene X o no tiene XO? Entonces el caso del macho no tiene el cromosoma sexual, mientras que la hembra sí tiene el cromosoma sexual. En el caso de los otros vertebrados, que no son mamíferos, que son los aves, los peces, también ocurren algunos insectos y creo que algunos reptiles también, funciona con un sistema ZW, que en verdad es otra forma de ponerle a los cromosomas, pero es casi lo mismo, el mismo sistema que el XY, pero son cromosomas diferentes, que les pusieron nombre ZW porque como que son las otras letras del final del abecedario que quedaban disponibles. Y por último está el sistema de la haplodiploidía. Haplodiploidía, si está bien dicho. Que lo van a tener los otros insectos que no son XO. Cuando un cromosoma es haploide o diploide, nos referimos a la cantidad de cromosomas, a la cantidad de pares de cromosomas que tiene. Es como que es muy parecido al sistema XO, ya de que o tiene cromosoma o no tiene, pero aquí tiene uno o tiene 2. En el caso de que tuviera uno solo, le decimos que es haploide y eso va a ser un macho. En el caso de que tuviera 2 cromosomas, es diploide y eso va a ser una hembra.
Bueno, y los cromosomas sexuales entonces van a tener información particular que genera esa diferencia corporal entre un sexo y otro. Hay algunas otras pequeñas diferencias. Por ejemplo, hay algunas anomalías que pueden ocurrir que le vamos a llamar herencia ligada al sexo. Y hay algunas enfermedades que después vamos a ver en otro video más adelante, pero que les llamamos enfermedades de herencia ligada al sexo. Por ejemplo, los daltónicos es mucho más probable que sean hombres, porque la información del daltonismo se encuentra en este cromosoma X. Entonces, si está fallado y eres daltónico. En cambio, una mujer puede tener el cromosoma X bueno de la mamá y el cromosoma X malo del papá. Entonces, usa el bueno. Y las mujeres no son daltónicas. Entonces, todas estas enfermedades que son ligadas al sexo son más propensas en los hombres. O hay algunas que solamente aparecen cuando tienes los dos cromosomas. Entonces solamente le van a aparecer a las mujeres. Ya, pero ya vamos a ver más adelante lo que son las enfermedades y todo eso. Así que nos vemos en el siguiente video.